Vamos a comenzar ahora con el primero de los dos apéndices del libro de los jueces. Con esto ya vamos cerrando el libro. El primer apéndice está en los capítulos 17 y 18. Va del versículo 1 del capítulo 17 al versículo 31 del capítulo 18. Hago una aclaración previa antes de empezar a leer el relato. El relato de la migración de Dan, desde su posición original, donde le correspondía, el territorio estaba ubicado originalmente entre Judá y Efraín, y se termina emigrando a una región cercana a las fuentes del Jordán, allá arriba en el norte. Está completando en realidad una información que ya había aparecido en el capítulo 1, versículo 34. Lo vuelvo a leer porque, bueno, hace tanto que lo leímos que no nos vamos a acordar. Decía, los amorreos obligaron a la tribu de Dan a replegarse a la región montañosa, impidiéndole bajar hasta el llano. Ya se había anticipado. Bueno, ahora va a aparecer esto explicado con un poco más de detalle. ¿Cuándo debe haber ocurrido esto? Y seguramente antes de la época del juez Barak y muy probablemente ya en periodo de conquista. Pero la ubicación actual del relato puede obedecer a que el relato anterior, el que acabamos de leer de Sansón, se refiere a un héroe de la tribu de Dan, justamente. Y partiendo de la región de donde arrancó la migración hacia el norte. Todos los acontecimientos de la historia de Sansón se dan en ese contexto, ¿sí? Por algunas repeticiones, bueno, como decimos siempre, pero lo aclaro porque acá también se da, que se encuentran en el texto, es muy probable que aquí estén combinadas dos narraciones de esta migración, aunque de todos modos las dos tendrían un contenido muy similar, ¿no? Ya lo vamos a ir consignando en cada uno de los casos. Vamos a leer entonces ahora el texto del capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 13. Había un hombre de la montaña de Efraín llamado Miqueas. Él dijo a su madre, esos 1100 siclos de plata que te quitaron y por los que te oí proferir una imprecación están en mi poder. Yo te los quité, pero ahora te los devuelvo. Su madre exclamó, que el Señor te bendiga, hijo mío. Él le devolvió los 1100 siclos de plata y su madre dijo, yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Así, cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los entregó al orfebre. Este hizo una estatua revestida de metal fundido y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Había un hombre joven de Belén de Judá, del clan de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre había dejado la ciudad de Belén de Judá tratando de encontrar un sitio donde residir. Llegó a la montaña de Judá y mientras iba de camino dio con la casa de Mica. Este le preguntó, ¿de dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y estoy tratando de encontrar un sitio donde residir. Entonces Mica le dijo, quédate conmigo y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de la ropa y la comida. Ante su insistencia, el levita accedió a quedarse con aquel hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Mica invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y se quedó en casa de Mica. Entonces Mica exclamó, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a este levita como sacerdote. Bueno, como adelantamos recién, aquí se combinan dos relatos sobre el santuario de Mica. Uno aparece en los versículos 2 al 4
y hace hincapié en el ídolo de plata, ¿sí? En el ídolo revestido. El otro aparece en el versículo 5 y habla del efod y de los ídolos domésticos. ¿Se acuerdan los terafim que ya habíamos nombrado en alguna oportunidad, que aparecían también en el libro de Génesis? Bueno, el tema de los ídolos domésticos. Es posible que el primero de estos relatos, el que aparece en los versículos 2 al 4, refleje una versión peyorativa del hecho, con el deseo de mostrar que el ídolo de Mica tenía un origen pagano. El ídolo, bueno, ya nos imaginamos, probablemente era un becerro, un toro como símbolo de Yahvé. En el segundo relato, el del versículo 5, donde solo se habla de efod y de ídolos domésticos, el detalle que aparece en la segunda parte del versículo 5, que dice, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, puede provenir incluso de otra tradición que estaría en relación con los versículos 11 y 12, y que vaya a saber por qué apareció en este lugar. El comentario del versículo 6 proviene del redactor que incluyó los apéndices. Este mismo comentario, va a aparecer 3 veces más. Va a aparecer en el capítulo 18, versículo 1, en el comienzo también del capítulo 19 y en el versículo 25 del capítulo 21. ¿Cuál es el objetivo de este comentario, que se va a repetir otras 3 veces más? Tratar de explicar las cosas que ocurrían antes de la monarquía. Como diciendo, cuando llegó la monarquía, se ordenó todo el asunto. Ante la monarquía, cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Versículos 7 al 13 aparecen otra vez 2 relatos. En uno, el levita había sido aceptado como hijo de Mica y después consagrado sacerdote. En el otro, el levita caminante es invitado expresamente y de entrada a ser padre y sacerdote para Mica. En el relato combinado lo leemos rápido y parece que estamos hablando siempre lo mismo, pero evidentemente son cosas bien distintas, ¿sí? Claramente acá tenemos 2 tradiciones combinadas. Leemos ahora el capítulo 18. Vamos a leerlo entero hasta el versículo 31. En aquel tiempo no había rey en Israel, y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, les dijeron. Los hombres llegaron a la montaña de Efraín hasta la casa de Mica y se quedaron allí a pasar la noche. Como estaban cerca de la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se le acercaron y le dijeron, ¿quién te ha traído por aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué es lo que tienes aquí? Él les respondió, Mica me ha tratado así y así, me ha tomado a sueldo y yo soy su sacerdote. Ellos le dijeron, consulta entonces a Dios para que sepamos si este viaje llegará a feliz término. El sacerdote les respondió, vayan en paz, porque el viaje que han emprendido está bajo la mirada del Señor. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Allí vieron que la gente del lugar vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. Nadie infligía el menor agravio a la población, ejerciendo la autoridad despóticamente. Además, estaban alejados de los sidonios y no dependían de nadie. Al regresar a Sorá y Estaol, donde estaban sus hermanos, estos les dijeron, ¿qué noticias traen? Subamos ahora mismo contra ellos, les respondieron, porque la región que acabamos de ver es excelente. ¿Por qué se quedan quietos? No duden ni un instante en ir a conquistar aquel país. Apenas lleguen, encontrarán gente tranquila y un terreno espacioso. Sí, Dios les ha puesto en las manos un país donde no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Así partieron de Sorá y Estaol 600 hombres del clan de los danitas, cada uno equipado con armas de guerra. Ellos subieron a acampar cerca de Kiriat Yarim, en Judá,
Y por eso aquel lugar que se encuentra al oeste de Kiriat Yearim se llama hasta el día de hoy Campamento de Dan. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micá. Entonces tomaron la palabra los 5 hombres que habían ido a explorar la región de Lais y dijeron a sus hermanos: ¿saben lo que hay en esas casas? Hay un efod, unos ídolos familiares y una estatua de metal fundido. Ahora vean lo que tienen que hacer. Ellos se acercaron hasta allí, entraron en la casa de Micá, donde estaba el joven levita, y lo saludaron. Y mientras los 600 hombres armados se quedaban de guardia ante la puerta de entrada, los 5 hombres que habían ido a explorar el país se introdujeron en la casa y tomaron la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares. Mientras tanto, el sacerdote permanecía de pie junto a la puerta de entrada con los 600 hombres armados. Al ver que habían entrado en la casa de Micá y habían tomado la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares, el sacerdote les dijo: ¿qué están haciendo? Pero ellos replicaron: silencio, no digas una sola palabra y acompáñanos. Tú serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué vale más para ti? ¿Ser sacerdote de la casa de un solo hombre o serlo de una tribu y un clan de Israel? El sacerdote se puso muy contento, tomó el efod, los ídolos familiares y la estatua y se incorporó a la tropa. Así reanudaron la marcha y se fueron, luego de poner al frente a las mujeres, los niños, los rebaños y el equipaje. Ya se habían alejado de la casa de Micá cuando este y su vecino dieron la alarma y persiguieron de cerca a los danitas. Como les iban gritando detrás, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Micá: ¿qué te pasa para gritar de esa manera? Él replicó: me quitan a mi Dios, el que yo me hice, y se llevan a mi sacerdote. Se van sin dejarme nada y encima me preguntan qué me pasa. Pero los danitas respondieron: no nos levantes la voz. De lo contrario, algunos hombres irascibles acometerán contra ustedes y entonces perderán la vida tú y tu familia. Luego los danitas siguieron su camino y Micá, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Los danitas, por su parte, tomaron lo que había hecho Micá junto con el sacerdote que él tenía a su servicio y avanzaron contra Lais, contra una población tranquila y confiada. La pasaron al filo de la espada y prendieron fuego a la ciudad. No había nadie que pudiera librarla porque estaban lejos de Sidón y no dependía de nadie. La ciudad se encontraba en el valle de Bet Rehob. Los danitas la reconstruyeron y se establecieron en ella. Y le pusieron el nombre de Dan, que había nacido de Israel. Pero al principio la ciudad se llamaba Lais. Los danitas erigieron la estatua y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él fueron los sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día en que fue deportado del país. Ellos instalaron la estatua que había hecho Micá y allí permaneció todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Bueno, se fijaron al principio, en la primera parte del versículo 1, aparece el segundo comentario del redactor, que habíamos mencionado hace un ratito, que concluye el relato del capítulo anterior, el relato de la parte final del capítulo 17, lo que iba del versículo 7 al 13. Según la segunda parte del versículo 1, la tribu de Dan buscó primero un lugar en la zona costera del territorio de la casa de José, pero se vio obligada por los amorreos a retroceder hacia las montañas, lo que habíamos leído hace un ratito que estaba en el capítulo 1, versículo 34, ¿no? La gran mayoría del clan se vio obligada a ir hacia el norte, entonces en busca de un nuevo lugar. En los versículos 2 al 6, otra vez nos encontramos con algunas repeticiones por la combinación de dos tradiciones que son casi idénticas, pero dos tradiciones al fin. La llegada de la misión, que está en el versículo 2. La llegada a la casa de Micá propiamente dicha, primera parte del versículo 3. La pregunta del levita, segunda parte del versículo 3. Y su respuesta, versículo 4. Todo eso presenta duplicados. Ahora, la consulta al oráculo y su respuesta, lo que está en el versículo 5 y 6,
responde una tradición simple. Acá no tenemos ninguna superposición. Por lo que indica el versículo 3, puede ser que el levita haya pasado algún tiempo en territorio de los danitas. De ahí que estos reconocieran su acento, si no, no tendría sentido lo que dice ese versículo 3, ¿no? En los versículos 7 al 10 aparece mencionada Lais, está cerca de Cesarea de Filipo y está ubicada al norte, ¿no? En las fuentes del Jordán. El lugar estaba considerablemente separado del territorio fenicio por el oeste y del arameo por el este. Por lo tanto, invitaba al ataque. ¿Vieron que dice que estaba separado de todo? Bueno, era una ocasión propicia para atacarlo. El informe de los espías, en los versículos 8 al 10, está también combinado. Según una fuente, se limitan a decir que la tierra es buena y que por esa razón conviene atacarla. Pero según la otra, convencen al pueblo de que debe ser atacada. Según los versículos 11 y 12, el grupo que compone esta emigración está formado por 600 hombres aptos para la guerra, dice, con sus familias y sus posesiones, que provienen de la región que está entre Sorá y Estaol, y se reunieron en un campamento cerca de Kiriat Yearim. Esto pretende explicar el nombre de, que ya lo habíamos escuchado en varias oportunidades, de Menaje Dan, que significa campamento de Dan. En los versículos 13 al 21, el texto está un poco confuso. Es probable que algún escriba posterior haya intentado aclarar las discrepancias que estaban provocadas por las distintas fuentes. Y bueno, hizo lo que pudo el hombre este. El primer relato de base sería el que dice que los 600 hombres se quedaron fuera del poblado y que entraron los 5 del principio y convencieron al sacerdote de Mica de que se fuera con ellos llevándose el ídolo. Este sería seguramente el relato original. El otro relato presenta a los 600 hombres distrayendo la atención del sacerdote mientras roban el ídolo. En este caso, recién después protesta el sacerdote. Que esté todo junto, el efod, los ídolos domésticos y el ídolo de fundición, es consecuencia de la fusión de la fuente, que en realidad ya viene del capítulo 17, este tema, ¿no? Este jueguito. Los danitas aparentemente se manejaron con un relativo secreto, pero esperan el ataque apenas se descubriera el engaño. La prueba de esto es la precaución que tomaron. El versículo 21 lo dice claramente. Pusieron al frente a las mujeres, los niños, los rebaños y el equipaje. ¿Por qué hicieron eso? Evidentemente porque sabían que los otros iban a reaccionar. Según lo que indican los versículos 22 al 26, los perseguidores no conocieron el número de los emigrantes hasta que los alcanzaron, ¿no? Por eso van en su persecución, porque piensan que son atacables, digamos. Después, cuando se dan cuenta de lo que tienen delante, arrugan, ¿no? Como se suele decir. En los versículos 27 al 31, otra vez aparecen las repeticiones, Los versículos 30 y 31 representan las dos conclusiones de las dos fuentes fusionadas a lo largo del relato. Con la noticia del establecimiento del santuario en el versículo 30 aparece el nombre y la genealogía del sacerdote. Recién ahora sabemos que el joven levita famoso se llamaba Jonatán. Era Jonatán. El santuario duró hasta la primera o la última cautividad del reino del norte. Estamos hablando entonces que este santuario se mantuvo activo hasta el 733 a.C. o hasta el 721, pero por esas fechas. La segunda fuente, en el versículo 31, dice sencillamente que los santuarios de Dan y Silo eran contemporáneos. El de Silo fue destruido por los filisteos. De hecho,
Este dato va a aparecer en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, pero el de Dan duró mucho más. Tenemos registro de él en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 10, en el libro del profeta Amós, capítulo 8 también, o sea que no, este, duró mucho más tiempo.